vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Estamos viendo acerca de quién es Dios y vamos a revisar algunos pasajes bíblicos para que nosotros podamos entender quién es Dios en relación a el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 24 a 29. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuando nosotros queremos analizar quién es Dios, es importante irnos a ver qué era lo que pensaba Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que fue inspirado por Dios para decir estas palabras. Y tan fue inspirado que fueron sus palabras grabadas en lo que el día de hoy conocemos como la Santa Biblia. Y la Escritura nos dice que cuando Pablo, lleno del Espíritu, habló estas palabras, cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras, cada una de estas frases nos hablan acerca de quién es Dios. Y para que nosotros podamos ir analizando quién es Dios, primeramente tenemos que entender a quién era dirigida esta palabra. Esta palabra era precisamente dirigida en Grecia, porque él se encontraba en Atenas, una capital muy conocida, o la capital de Grecia, una de las ciudades más antiguas del mundo, es Grecia. Y esta capital, esta ciudad llamada Grecia, pues era parte de lo que, Atenas era parte de lo que era Grecia, ¿sí? Y es muy importante porque fue un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores, filósofos de la antigüedad. Si nosotros en la escuela nos llegan a hablar de algunos personajes de la antigüedad de Grecia, algunos filósofos, algunos escritores, tiene que ver con Grecia, tiene que ver con Atenas, tiene que ver con esa forma de pensar, con esos pensadores, con esos filósofos que hablaban y decían muchísimas cosas, y que el día de hoy aún lo retoman en las escuelas para sacar algunas filosofías antiguas. En otras palabras, en este lugar de Atenas, esta capital de Grecia, se encontraban muchas personas pensadoras, filósofos, y de ahí surgían grandes ideas que hasta el día de hoy se toman en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos primeramente en ese lugar de Atenas dos corrientes muy fuertes que se hicieron en ese lugar de Atenas. Dos corrientes filosóficas. Y toda la gente, los filósofos y todos los que estaban ahí, tomaban una de esas dos corrientes. Por ejemplo, esas dos corrientes eran los epicúreos y los estoicos. Y ellos creían de diferente manera y tenían diferentes filosofías. Por ejemplo, los epicúreos, ellos creían en su filosofía como una búsqueda de la felicidad de la vida. Eran como liberales y lo que ellos querían era como la felicidad de las personas. Y ellos lo que buscaban la felicidad era a través de los placeres e incluso de los placeres carnales. Por eso eran muy, muy liberales. Ellos creían, por ejemplo, en las amistades. Ellos querían tener
pues esos grupos de amistades donde pudieran platicar, incluso en los años 341 a.C. Surgió un filósofo que enseñaba todo esto y se llamaba Epicuro de Samos. Y este hombre, este personaje filósofo, es quien hace toda esta filosofía y hace un jardín donde cuyas ideas eran seguidas por esos filósofos y desde ahí se les empezó a conocer como los epicúreos, personas que creían en esa filosofía y que creían en esa libertad o ese liberalismo y que buscaban los placeres del cuerpo, de la vida, y así encontraban ellos según la felicidad. Estaban nosotros, la otra rama, que eran los conservadores, que eran los que se conocían como estoicos, y ellos eran un movimiento filosófico que ellos eran como más cuidadosos en lo que ellos pensaban y en lo que ellos decían, completamente más de tradición. Ok. Y ellos empezaron a tener una fortaleza, por ejemplo, hacia lo que era conocido como Roma y toda esa zona de aquel lado. Ok. El Areópago, donde Pablo se para hablar acerca de nuestro Dios, era como decirlo así, un auditorio de una universidad, comparándolo más o menos al auditorio de la UNAM, allá en la Ciudad de México, donde Pablo se paraba y se encontraban toda esa gente de filósofos, escritores y personas que se dedicaban a pensar, y donde tenían los diferentes dioses, y toda esa gente estudiada y preparada y todo ese tipo de personas filósofos se reunían en el Areópago para ver y escuchar las nuevas filosofías, o si había algún otro dios, o qué pensaban estos o qué pensaban los otros. Y es ahí donde Pablo encuentra la oportunidad para hablarle de Dios a todas esas personas y a todos esos pensadores. Una vez que Pablo se encontraba en Grecia, en esa ciudad tan importante como lo fue Atenas, una de las ciudades más antiguas, y una vez encontrado en ese auditorio donde se reunieron todos los filósofos, él empieza a hablar con todas estas personas. Lo primero que dice Pablo en relación a Dios, y dice: en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque no solamente se dedican a pensar, sino que también tenían una fuerte creencia en los diferentes dioses, tanto griego como romano, y ellos creían en sus diferentes dioses. Y es lo que observaba Pablo y les decía a ellos: en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque siempre la filosofía o la manera de pensar de los seres humanos siempre los va a llevar a Dios, a un creador, a una divinidad. Y les dice: todo observo que sois ustedes muy religiosos y tienen diferentes altares, les decía Pablo. Pero dentro de todos esos altares que yo observo que tienen, hay un altar que dice y que tiene una inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Dice Pablo: de ese que ustedes no conocen es de quien yo les quiero hablar. De ese que ustedes no conocen es de quien yo les quiero hablar. Y empieza con unos términos muy preciosos en relación a Dios, y le dice Pablo a toda esa gente: Dios no necesita un templo. No crean que necesita una habitación, porque todos en su filosofía decían: es que los dioses son como nosotros, pero con algunos poderes divinos, celestiales, pero que al final de cuentas son como humanos, pensaban ellos, y que ellos necesitaban dónde vivir y necesitaban habitaciones. Lo primero que le dice Pablo a toda esa gente es: Dios no necesita habitación, Dios no necesita un templo, Dios no necesita una casa donde vivir. Y es ahí donde empieza todo su discurso. Y vemos que en el versículo 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Es decir, mire, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso es verdad. Dios no está lejos del humano. Dios no está lejos de las personas. Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de mí. Y Dios no está lejos de las personas. Pero ¿qué pasa? Que las personas no lo quieren encontrar. La gente no lo quiere buscar. Todos necesitamos conocer a Dios. Todos necesitamos conocer a Dios. Porque necesitamos saber quién nos creó. Necesitamos saber quién nos formó. Necesitamos saber cómo nos formó. Necesitamos saber para qué nos formó. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué estamos aquí haciendo en el planeta Tierra? Y hay muchas cosas que el mismo hombre se pregunta. ¿Dónde está Dios? Y la gente necesita conocer a su Dios. Necesita conocer a su Creador. Necesita saber de Él. Pero la gente lo hace a un lado y no quiere saber de Dios y quieren además ser felices. Pero la gente que no tiene a Dios no es feliz, sino que hay un engaño en la gente. Hay un engaño pensando que no necesitan conocer a su Creador, pensando que no necesitan conocer a Dios, y ellos terminan pensando que pueden ser felices dejando a Dios a un lado. Y por eso es que encontramos mucha infelicidad en la tierra. La gente es infeliz. La gente es completamente infeliz. La gente cree no necesitar conocer a Dios. Ok, otra de las cosas que Pablo les dice en el versículo 29 a la gente es esto: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Qué les dice Pablo? Les dice, bueno, todos los seres humanos somos linaje de Dios, porque todos provenimos de Dios. Todos los seres humanos venimos de Dios. Y siendo linaje de Dios, no debemos pensar nosotros que esa divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. No debes de pensar así. No debemos pensar de esa manera. No es según los pensamientos humanos. No debemos pensar que a Dios lo podemos hacer como en una escultura de oro y decir, ahora vamos a adorar a este Dios porque Dios es oro o plata, o hacer una piedra preciosa, una escultura y decir que eso es Dios. No es eso Dios. Imagínate toda esa gente pensadora, todo ese tipo de filósofos que estaban ahí concentrados escuchando estas palabras. Escuchando estas palabras, cuando ellos habían hecho algunas esculturas pensando que eso era Dios. No, Dios no es así. Y cualquier persona que tiene un razonamiento limpio, un razonamiento correcto, realmente puede llegar a entender esto con mucha claridad, con muchísima claridad. No necesitamos ser muy inteligentes, no necesitamos ser personas de muchísimo conocimiento. Cualquier persona que razona correctamente y que tiene un razonamiento lógico en su vida puede llegar a esa conclusión de una manera muy sencilla. Dios no es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte. Y de una manera sencilla se entiende. ¿Se entiende? Pero ya cuando la mente es perjudicada por la religión, cuando la mente es perjudicada por por muchas cosas o por filosofías extrañas o raras, la gente le cuesta trabajo entender esto. Pero Dios no es un ídolo, no es según el pensamiento humano. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es ese Dios? Qué importante es conocer a Dios y qué importante es que podamos nosotros agradar a Dios. La Biblia nos habla con exactitud cómo es ese Dios. ¿Cómo es ese Dios? Y lo primero que vamos a ver hoy va a ser 7 atributos de Dios. 7 atributos de Dios. Primero, el primer atributo de Dios que vamos a analizar hoy, y lo vamos a analizar de manera rápida. Primero, Dios es eterno. Es eterno. Ese Dios del cual habla Pablo y del cual entendemos nosotros y creemos, lo primero que tenemos que entender es que Dios es eterno. Vamos a Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Primero, Dios es eterno.
es eterno completamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender claramente. Siempre ha existido Dios, siempre existirá Dios. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Y quizás nuestra mente no alcanza a entender cómo es eso, de que no tiene principio ni fin y que siempre ha existido y siempre existirá. ¿Y saben por qué a nuestra mente le cuesta trabajo entender eso? Porque nuestra mente está limitada. Pero lo que el hombre no alcanza a entender no quiere decir que no existe o que no es real. Nosotros no comprendemos la eternidad porque estamos limitados al tiempo. Y estamos encapsulados en este planeta Tierra en el tiempo. Y nosotros en el conocimiento del tiempo, porque ¿quién te dijo a ti que el tiempo existe? Y estamos tan atrapados y tan encapsulados en esa idea que para nosotros es real, que limitamos lo que es Dios. Pero el tiempo está en el planeta Tierra. Ok, también está en el universo. Pero más allá, Dios no tiene principio. El universo tiene un principio. Y en el principio del universo dice la escritura en el libro de Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio de esta creación. No en el principio de Dios, porque Dios ya existía. Dios siempre ha existido. Dios no tiene tiempo. Él no está limitado como nosotros. Él no tiene limitación en el tiempo. Simplemente Dios existe. Es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Existe Dios. El tiempo es una limitación para los seres humanos. Nosotros nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. Esa es la ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es todo. Y viene otra generación, y luego viene otra generación, y luego viene otra generación. Ese es el todo del ser humano. Pero no es el todo de Dios. Porque para Dios no hay tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí existe el tiempo. Y es una limitación al ser humano. Por eso dice: no has sabido. Estás limitado en tu mente humana. No has oído que Dios eterno es Jehová. Él es eterno. Él creó los confines de la tierra. Él nunca va a desfallecer, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No vamos nunca a alcanzar el entendimiento de Dios. Lo que Dios entiende y lo que Dios piensa, nosotros nunca lo vamos a alcanzar, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Somos creación de Dios y estamos limitados. Entonces, Dios no tiene principio ni tiene fin. Tú sí, yo sí. Tenemos un principio y tenemos un fin. Nacimos en tal día, en tal hora, y crecimos y morimos en tal día y en tal hora. Tenemos un fin nosotros. Dios no. Dios no. Dios es eterno. Ok. Dios no se hace viejito, no es, no cambia, es inmutable, o sea, no muta de un estado a otro, es inmutable, no cambia, siempre sigue es el mismo. Y una manera en que se da a conocer a los seres humanos, Dios, ese Dios eterno, es a través de un hombre. Dios se dio a conocer a través de un hombre. Mira el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me reconocerá por todos los siglos. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de yo soy. Yo soy es el nombre con el que Dios se revela al pueblo. Jehová, el yo soy. Jehová se revela a Dios y da ese nombre. Y vamos a tener que reconocer con ese nombre a Dios por los siglos de los siglos. Dios tiene ese nombre. ¿Y por qué lo revela? Para tener un compañerismo.
¿Qué es lo que quiso Dios con el ser humano? Tener un compañerismo. Por eso dice ahí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Dios ha querido tener un compañerismo con las personas. De una manera personal. Dios ha querido tener un compañerismo. Cuando Dios está conmigo y yo con Dios, hacemos un compañerismo. Hay un compañerismo entre Dios y yo. ¿Cuál es ese compañerismo? El tener ese acercamiento, el caminar juntos, el que Él me diga por dónde debo de andar, el que Él me diga lo que debo de decir, lo que debo de pensar. Ese es el compañerismo que un ser humano puede tener con Dios. Y Jehová se muestra al hombre con su nombre para tener un compañerismo. Y bendito Dios que pueda decir la palabra, o que pueda decir Dios mismo: Samir caminó con Jehová, o fulano de tal caminó con Jehová, o el Dios de este o el Dios del otro, porque Dios es un Dios personal. Entonces Dios tiene un nombre con el cual se presenta al ser humano, y ese será por los siglos de los siglos. Dios es eterno y en su eternidad es Jehová. No debemos de confundir la palabra Jehová con los testigos de Jehová. Jehová es el nombre, o Yahvé también se puede conocer como Yahvé. Es lo mismo. Ok. ¿Qué más? Segundo atributo de Dios: omnisciente. ¿Qué significa esta palabra omnisciente? Para que todos lo podamos entender. Significa que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Estaba maravillado David con el conocimiento de Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe. Imagínate, antes de que venga la palabra a mi lengua, tú ya la conoces. Tú estás delante y estás detrás. Todo lo rodeas tú, Señor. Me conoces. Conoces mis pensamientos, conoces lo que yo soy. ¿Qué te puedo esconder delante de ti? Es Él omnisciente. Él sabe todo. Y lo más precioso aquí, y como te lo vuelvo a mencionar, es algo que no alcanzamos a comprender cómo es. Pero Dios lo sabe todo. Él sabe tu pasado, conoce tu futuro, conoce tus pensamientos. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita. Él sabe lo que tú piensas en tu casa. Dios lo sabe todo porque Él es Dios. Y Él conoce los pensamientos del humano. Él nos conoce totalmente. Él sabe cuando mentimos. Él sabe cuando hablamos verdad. Él lo conoce todo. No podemos engañar a Dios. No podemos pensar que nos podemos esconder a Dios. No, Él lo sabe todo. Versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Desde que estás en la cama, Dios, nada. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Todo lo que tú piensas lo conoce Dios. Todo, todo. Versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Todo lo conoce Dios. Todos tus caminos los conoce Dios. Versículo 5: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabes? De este salmo se toman los judíos. Todos los judíos tienen aquí una kipa, como gorrito, ¿verdad? Y para ellos significa que ahí está la mano de Dios, y que de ahí los está tomando Dios. Y para ellos es algo muy fuerte, porque para ellos, aunque es algo simbólico, ese gorrito, para ellos tiene una fuerza. Por eso siempre lo llevan, porque para ellos su entendimiento es:
Dios siempre va conmigo. Dios siempre va conmigo. Si voy para allá, ahí está la mano de Dios. Si voy para acá, acá está la mano de Dios. Y donde yo me mueva, ahí está la mano de Dios. ¿Qué le puedo esconder a Dios si Él me tiene así? ¿Sabes? Aunque nosotros no usemos una kipa, yo sé que la mano de Dios, yo la tengo aquí. Aquí está la mano de Dios. Yo no necesito algo simbólico. Yo solamente necesito entender lo que así es. Y así lo entiendo. Y ahí está la mano de Dios. Y a donde yo me mueva, ahí se mueve Dios. Y donde yo esté, ahí está Dios. ¿Y qué le puedo esconder a Dios si la mano de Dios está sobre mi vida? Sobre mí pusiste tu mano. Detrás, delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Él es omnipresente. Omnisciente, perdón. Omnisciente, Él lo sabe todo. Ok. Omnipotente. Dios es omnipotente, la tercera que vamos a revisar. Omnipotente. ¿Qué significa eso? Que puede hacer cualquier cosa. Imagínate si hizo el universo, el sol, los planetas, hace el sistema solar perfecto, hace todo el universo, que son muchos soles y que son muchos sistemas también solares que están en todo el universo. Es más, nuestro sistema solar es de los más pequeños en el universo. Si nosotros pudiéramos salir del planeta Tierra e irnos lejos y observar el sol de nuestro sistema y compararlo a todos los soles que hay en el universo, tú puedes darte cuenta que el sol es un punto muy tenue comparado a otros soles que hay en el universo. O sea, hay otros soles en el universo mucho más grandes que el nuestro, mucho más grandes y que iluminan mucho más y que tienen una fortaleza mucho mayor en fuego que nuestro propio sol. Somos un puntito en el universo. El sol es un puntito muy tenue en todo el universo, en todo el universo. Y si Dios hizo el universo, ¿qué otra cosa no puede hacer? Si Dios hizo todo lo que está en la tierra, ¿qué más no puede hacer? Si Dios hizo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras orejas, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros dientes, nuestras manos, nuestras piernas, ¿qué más no puede hacer Dios? Todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Omnipotente también significa todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Del Shaddai en hebreo significa todo lo puede. Todo lo puede hacer Dios. Todo. Todo lo puede hacer Dios. Por eso, qué importante es nuestra confianza en Dios y descansar en Él. ¿Tú crees que si una persona nació ciega y creció ciega y una vez siendo adulto y siendo ciego, Dios le dé la vista? Para Dios no hay imposibles. Él es el que todo lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y así surgió la Biblia. En una ocasión, dice la Escritura que cuando le trajeron a un ciego, él hizo lodo con su saliva y se la puso en sus ojos. Y le creó los ojos. Porque nosotros somos del barro. Y Dios le creó los ojos. Imagínate lo que Dios hizo con ese ciego. Su nervio óptico que va hacia el cerebro lo creó en ese momento. Creó todo lo que tiene que ver con la pupila y todo lo que tiene que ver con los nervios del ojo y le dio la vista en ese momento. Cuando le quitó el lodo, el ciego tenía ojos. ¿Será posible para Dios algo así? Claro que es posible para Dios. Claro que es
imposible para Dios. Para Dios no hay imposibles. Puede ser que una persona esté dañada de algún órgano y Dios se lo puede restaurar. Es más, Dios se lo puede crear, Dios se lo puede hacer. Y eso se le conoce como milagros. Algo que el hombre desconoce, que el hombre no sabe cómo surgió, cómo fue, pero Dios lo puede hacer. Si viera lo maravilloso que es confiar en Dios. Cuando yo me convertí y puse toda mi confianza en Dios, yo recuerdo que empecé a ver este tipo de maravillas. Todo este tipo de maravillas los empecé a ver. Yo creo que Dios me dio a mí un don de sanidad y lo he ejercitado durante todo mi camino cristiano. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. Yo he visto personas con SIDA que han sido sanados de un momento a otro. Esto es, aunque los doctores le pudieran sacar toda la sangre a una persona sidosa con el virus del SIDA y le pusieran sangre nueva, de cualquier modo el virus no se lo pueden quitar. No se lo pueden quitar, porque ya está completamente invadido de eso. ¿Sí? De ese virus no se puede quitar. Y una vez una muchacha que llegó y estaba llorando, y yo le pregunté por qué. Me dijo si soy enfermera, y cuando estaba tratando con unas personas me mandaron a un lugar de personas que tenían SIDA, y cuando estaba sacando yo la sangre de una de las personas para una de las muestras, por error me inyecté y se me metió la sangre en la vena. Fui a hacer exámenes para ver qué es lo que había pasado en mi cuerpo, y aquí traigo los resultados. Me los enseñó y me dijo: tengo SIDA. Los exámenes son positivos, estoy teniendo SIDA. Una jovencita como de 20 años, enfermera, por un error se llenó de SIDA. Y yo lo único que le dije: ¿crees que Dios te pueda sanar? Y llorando, alzó su rostro y me vio y me dijo: creo. Le dije: pues vamos a orar, si tú crees verdaderamente. Y en ese momento empecé a implorar a Dios y a decirle: Señor, ten misericordia. Fue ella al doctor a hacerse nuevamente otros exámenes, y resultó que ya no tenía nada, que ya no tenía SIDA. Dios se lo quitó. Dios echó fuera ese virus que le estaba matando, y estaba completamente feliz. Vino sonriente con sus hojas y me dijo: mira, aquí están las pruebas de que ya no tengo SIDA. Y fue algo maravilloso. Terminamos glorificando a Dios. Eso fue hace muchos años, pero fue algo maravilloso que Dios hizo. Y de esa manera Dios siempre haciendo cosas y milagros. Él puede hacer cualquier milagro, puede sanar cualquier enfermedad. En verdad, por más difícil que sea, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Él es el Todopoderoso, Él es Shaddai, todo lo puede. Todo lo puede. Él puede dar y quitar la vida a quien Él quiere. Él puede quitarle la vida a alguien de un momento a otro. Y personas que están a punto de morir puede decir: Dios no se muere, le voy a dar la vida, y se la vuelve a dar la vida a esa persona. Él da y quita la vida a quien Él quiere. Ok, siguiente, el cuarto, omnipresente. Él no está limitado como los seres humanos a un pueblo. Él está presente en todos lados. Él no tiene límites como nosotros. Jeremías 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se podrá el hombre esconderse de Dios? No, porque Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Omnipresente. No está limitado. Dios está en todos lados. Por eso a Dios no lo podemos encerrar en un templo. Es una gran mentira que diga que a Dios lo podemos meter a un templo. Eso es falso. Dios no puede limitarse a un templo. Dios está en todos lados. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijeres, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, ni la luz, ni la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me viste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Algo que sí tenía presente David era: tú me conoces desde el vientre de mi madre. ¿Dónde me puedo esconder? Si voy a las tinieblas o a la noche, y aunque mis ojos estén limitados a no ver en la oscuridad, tú lo ves todo. Porque Él es omnipresente, Él ve todo. Y si el cristiano, si una persona creyera esto, se acabarían los hipócritas. Porque el hipócrita cree que Dios solamente lo ve en un templo, o Dios solamente lo ve en una iglesia, pero piensa que en la calle, en el trabajo, donde esté, Dios no lo ve. Pero Dios no está limitado. Por eso al hombre le es fácil decir: a Dios le vamos a hacer una imagen de oro o de piedra y lo vamos a dejar ahí en su casa, y fuera de su casa puedo hacer lo que yo quiera. Así como el joven rebelde que dice: mi papá se quedó en el trabajo, mi mamá en la casa, y yo en la calle puedo hacer lo que yo quiera. Así Dios lo ve todo. Dios está en todos lados. Y si el hipócrita entendiera eso, porque es una hipocresía pensar que a Dios lo dejamos en un lado y que podemos comportarnos como que quieramos nosotros afuera, Dios aborrece la hipocresía por eso. Porque Dios no está limitado. Porque esas personas no creen que Dios es omnipresente. Ok, el quinto es: Dios es santo. Santo viene de tres palabras para que nosotros podamos conocerlas. Del latín sanctus, del griego agio o agios, y del hebreo kadosh, que tiene el mismo significado: una pureza que impresiona y asombra. Una pureza tal que asombra e impresiona, como el oro puro. Cuando tú ves oro puro, que es pocas las oportunidades que tenemos de ver oro puro, porque cuando vemos el oro y lo pasan por fuego y lo van purificando y lo van purificando, a eso se le llama quilates. Entonces hay oro de 14 quilates, hay oro de 8 quilates. Significa el grado de pureza que tiene ese metal. Las veces que lo han ido purificando hasta hacerlo puro. Pero en una ocasión yo tuve la oportunidad de ver una medalla de oro puro, completamente puro. Y cuando tú lo ves, cuando yo vi eso, parecía un espejo. Tenía tal pureza que tú te asomabas y parecía un espejo esa medalla. Eso significa que ese metal tenía tal pureza que asombraba a todo aquel que lo veía. Era de gran asombro ver la pureza de ese oro. Esa es la pureza de Dios. Esa es la santidad. Hay tal pureza en Dios que hay santidad. Santidad, nada sucio. No hay nada que contamine a Dios. Él es puro, completamente puro. Isaías 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando una persona como Isaías o como el apóstol Juan
que vieron a Dios claramente como está en el cielo, caían como muertos. Porque es tal la pureza y tal el asombro de la pureza de Dios que nadie se puede contener de pie delante de ese Dios santo. Y cualquiera se siente inmundo. Aunque ya seamos purificados y lo que sea, cuando están delante de la presencia de Dios, por eso nadie se va a poder contener de pie. Todos nos vamos a hincar, toda rodilla se va a doblar delante de Dios, porque no vamos a poder soportar tanta pureza que está contenida en la persona de Dios. Y todos vamos a entender eso, lo mismo que los ángeles. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hay una purificación en Dios. Una purificación en Dios que nadie puede sostenerse de pie delante de Él. Todos caen delante de Él. El sexto atributo de Dios es que Dios es justo. Dios es justo. Deuteronomio 32, versículo 3 al 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Dios es justo. O sea, en otras palabras, Dios es equitativo. Dios da el justo pago a cada uno, sea bueno o sea malo, pero Dios da el justo pago. Por ejemplo, dice la Escritura que no tomará por inocente al culpable, porque Dios es justo. ¿Sí? Y cuando Dios justifica a alguien, tampoco lo va a tomar por culpable, porque Dios es justo. Cuando Cristo diga: yo morí por esta persona, ¿es justo eso? Que alguien muera por el pecado. Dios es justo, completamente justo. Y Romanos 2, versículos 5 al 9: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí lo detenemos porque es muy importante. En su justicia de Dios, alguna persona piensa que el día que se muera, Dios les va a perdonar todo. No es cierto. Si alguien no tiene a Cristo, si alguien no se ha arrepentido de sus pecados para creer en Jesús como aquel que lo salvó y endurece su corazón, fíjate, no arrepentido, no apartado de sus malas obras, no pidiéndole perdón a Dios, ¿qué está haciendo esa persona? Está atesorando para sí mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque si una persona no tiene a Cristo en su vida, ¿qué va a pasar cuando esté delante de Dios? Que no habrá quien lo defienda. No habrá quien lo defienda. Y estará el pecador delante de Dios sin que nadie lo defienda. Y entonces Dios le va a decir: ¿cuáles son tus obras? Y aquel hombre, sabiendo que a Dios no lo podemos engañar y queriendo quizás ser ocultado, decía: no me quieres decir cuáles son tus obras, ok, aquí están en este libro de las obras. Mira, tú robaste en tal día, tú mentiste en tal día, tú fornicaste en tal día, tú hiciste estas cosas malas en tal día. Por tanto, has atesorado ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo siguiente, ahora sí: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, los que hacen cosas buenas, los que buscan gloria y honra e inmortalidad, los que tienen a Cristo en su vida. Ok, ¿qué va a pasar con ellos? Vida eterna. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que hacen lo malo.
los que viven pecando. ¿Cuál va a ser el justo pago para ellos? Te lo dice claro. Te lo dice claro estos versículos. Ira y enojo. Ira y enojo. O sea, la ira de Dios. Es que Dios es amor. Aquí tú estás viendo que dice la ira de Dios. La ira de Dios. Porque Dios es justo. La ira de Dios sobre los que son contenciosos. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero dice todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué le vendrá a la persona que hace lo malo? Tribulación y angustia al que hace lo malo. Al que hace lo malo. A todo ser humano que hace lo malo. Ahora, este pasaje es muy interesante. Porque este pasaje no está en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo Romanos. Un libro del Nuevo Testamento. Un libro que también nos habla del amor de Cristo. Un libro que está en la gracia de Cristo. Pero que este mismo libro que está en el Nuevo Testamento nos está diciendo claramente ira y enojo a todos aquellos que hacen lo malo. A todos los que hacen lo malo. Ok. El último atributo de Dios que hoy vamos a revisar. Son muchos atributos de Dios, pero el último que vamos a revisar hoy. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú eres una persona que no tiene amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Salmos 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es amor, porque Él va a enseñar a los pecadores el camino. ¿Cuál es el camino al pecador? Que se arrepienta mientras haya oportunidad. Que crea mientras exista oportunidad. Y es ahí donde se manifiesta el amor de Dios. Pero si el pecador endurece su corazón, ¿el amor va a ser para él? No, va a ser la ira. Dios es amor y está en su sueño que al final se va a arrepentir. Está engañado. Porque no todos se pueden arrepentir al final. Si te viene un paro cardíaco, ya no te arrepentiste. Si te viene un juicio de Dios sobre tu vida y te mueres instantáneamente, no te pudiste arrepentir. Pero Dios es amor, porque da la oportunidad al pecador que se arrepienta. También Dios es amor porque deja salir su sol sobre justos e injustos. O sea, Dios bendice al que es justo y al que es injusto de las maneras naturales que la tierra da para bendición. Pero eso no significa que Dios está complacido con el pecador. Dios es amor, pero no está complacido con el pecador. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es longánimo, pero la gente ignora que la bondad de Dios o su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú te arrepientas si eres pecado. Si no te arrepientes, no estás haciendo la voluntad de Dios. No haces la voluntad de Dios. Ok. ¿Qué quiere Dios en su amor? Que el hombre se dé cuenta de sus pecados y se aparte de ellos. Si no lo hace, entonces el amor tiene un tiempo. Es de la longanimidad y la paciencia. Tiene un tiempo, y Dios da un tiempo para que tú reflexiones, que quizás puedas entender tu maldad, pero ese tiempo también tiene una limitación y se acaba ese tiempo.
Y es paciente, pero la paciencia se termina. La longanimidad también se termina. Pero guía al hombre a ese arrepentimiento. Bien, estos son los 7 atributos de Dios que ya lo queríamos estudiar, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Nos hace meditar mucho en cuanto a la persona de Dios y quién es Dios. ¿Sí? Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos bendices a través de tu palabra, porque podemos entender a través de ella quién eres tú, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Y a pesar de la lluvia, Padre, la lluvia siempre es para bendecir también al ser humano. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.